Hoy se celebra Halloween, una festividad mundialmente conocida y celebrada en muchas partes del mundo. ¿Pero conoces cuál es su origen? ¿Y sabes por qué se celebra con disfraces y calabazas? Te lo cuento muy rápido. Lo primero que debemos saber es que Halloween tiene sus raíces en el Samhain, una festividad celta que marcaba el fin del verano y la época de las cosechas, para dar comienzo al invierno. El Samhain tenía lugar el día 1 de noviembre, pero empezaba a celebrarse en la tarde del 31 de octubre, ya que para los celtas los días terminaban y empezaban con el atardecer. Durante el Samhain se creía que la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía muy tenue, porque se abrían los portales hacia el otro mundo, permitiendo que los seres sobrenaturales y las almas de los muertos entraran en el mundo de los vivos. En este día, los celtas aplazaban su trabajo cotidiano y las leyes de la naturaleza quedaban en suspenso. Los humanos podían visitar el mundo de los muertos y los difuntos podían recorrer la tierra. Los demonios se manifestaban y las hadas, también llamadas Aos-sí, revoloteaban por nuestro mundo. Los celtas encendían enormes hogueras en las cimas de las colinas como parte de su celebración, no solo para iluminar el camino de los espíritus, sino también para ahuyentar a los malos. Más tarde, con la conquista del pueblo celta por parte de los romanos, gran parte de su cultura y celebraciones se fusionaron, como fue el caso de la celebración a la diosa romana Pomona, considerada diosa de la fruta y por extensión de los árboles frutales, los jardines y las huertas, y mantenía similitudes con el Samhain, pues se organizaba también a finales de verano y servía para dar las gracias por los frutos obtenidos en las cosechas. Al compartir tantos elementos en común, la síntesis de ambas festividades se dio de manera muy natural. Durante esta fiesta, los romanos veneraban a la diosa y la honraban con manzanas, nueces, uvas y otros productos de los huertos, pero eran las manzanas las más comunes y de ahí que llegara hasta nuestros días la tradición de las manzanas, hoy en día caramelizadas, que podemos ver en muchas partes del mundo durante Halloween. Con la cristianización del Imperio Romano, todas las festividades y tradiciones fueron convertidas al cristianismo, incluyendo la de la diosa Pomona y el Samhain, que tenía celebraciones tanto para celebrar a los santos que no habían sido oficialmente reconocidos como para recordar a los muertos y pedirles bendiciones. Así que, al fusionarse con las tradiciones paganas, se asignaron los días 1 y 2 de noviembre para separar en dos fases estas fiestas. El día 1, todos los santos, que se usó para que los paganos convertidos mantuvieran sus tradiciones, pero ya no en honor a demonios y dioses falsos, sino a los santos de la iglesia. Y el día 2, el día de los fieles difuntos, para mantener vivo el recuerdo por los muertos, pero en vez de invocarlos y convivir con ellos, se usó para fomentar la fe y la caridad, al obsequiar las ofrendas a los pobres y a los indigentes. Y de aquí tiene su origen el nombre de Halloween, ya que el día 1 de noviembre pasó a ser el Día de Todos los Santos, o en inglés All Hallows, y al seguir habiendo celebraciones en la víspera, es decir, el día 31 de octubre, popularmente se denominaba All Hallows Eve, para acabar evolucionando en el término que usamos hoy en día, Halloween. Pero, ¿por qué disfrazarse y pidiendo truco o trato? Pues bien, otra de las tradiciones de los celtas era conocido como mamming y guising, que consistía en ir de casa en casa disfrazados, normalmente recitando canciones o versos a cambio de comida. Además, los celtas también creían que hacerse pasar por estos espíritus o almas servía para protegerse de ellos, porque los confundirían con uno de los suyos y no les harían el mal. Aprovechando esta creencia, muchas veces los jóvenes iban de casa en casa con rostros pintados o ennegrecidos, para lo cual usaban las cenizas de las hogueras como protección extra y amenazaban con hacer travesuras si no eran bienvenidos. Y como el resto de tradiciones paganas, con el cristianismo romano también evolucionó, por lo que los niños comenzaron a ir de puerta en puerta cantando una canción y rezando por los muertos, a cambio de recibir unas galletas con una cruz, también conocidas como pan de alma. Pero seguro que todavía te estás preguntando, ¿y por qué las calabazas en Halloween? Pues para entender esta tradición hay que remontarse hasta 1836, cuando en el periódico irlandés Dublin Penny Journal se publicó un cuento titulado Stingy Jack, o Jack el Tacaño en español, que trataba de un hombre borracho y tacaño pero muy astuto llamado Jack, que por intentar ser más listo que el diablo, pagó un muy alto precio. Según la historia, hace muchos siglos vivía en Irlanda un borracho astuto y manipulador llamado Jack. Su mala fama era tal que despertó la curiosidad del mismísimo diablo, quien decidió visitarle para comprobar personalmente si esa reputación era cierta. Así, se presentó una noche ante Jack diciéndole que había venido a llevarse su alma. Este, a pesar de estar borracho como siempre, ideó un plan y le convenció para que le permitiera tomarse una última cerveza. El diablo, que no se fiaba, adoptó la apariencia de un hombre y le acompañó a un bar, pero cuando llegó el momento de pagar, Jack dijo que no llevaba dinero y pidió a su acompañante que se transformase en una moneda, y cuando el propietario no mirase, volviera a su forma real y se reuniera con él. El diablo así lo hizo, pero Jack, en vez de pagar con la moneda en la que se había transformado, se la metió en el bolsillo donde llevaba un crucifijo, impidiendo que el diablo recuperase su forma original. A cambio de liberarle, Jack le pidió que le perdonase la vida por otros 10 años. Humillado y deseoso de revancha, el diablo se presentó de nuevo ante Jack al cabo de una década, pero de nuevo subestimó a aquel borracho y accedió a un último deseo: dejarle comer una manzana de un árbol cercano. Después de haber subido a las ramas,
lanzó crucifijos a los pies del diablo, inmovilizándolo. El diablo no tuvo más remedio que aceptar de nuevo las exigencias de Jack, quien esta vez le hizo prometer que nunca se llevaría su alma al infierno. Sin embargo, lo que el diablo no había logrado, lo consiguió el alcohol. Y llegó el día en que Jack murió enfermo a causa de sus excesos. Debido a su comportamiento en vida, Dios le negó la entrada al cielo, entonces fue él mismo quien se dirigió a las puertas del infierno para pedir a su viejo némesis que le permitiera entrar. Pero el diablo le recordó su promesa de que nunca se llevaría su alma al infierno, y el precio por haberle engañado sería vagar eternamente sin ser admitido en ningún lugar. Como única posesión, el diablo le entregó un farolillo fabricado con un nabo en cuyo interior ardía una brasa eterna, para que alumbrara su camino. Así empezó en Irlanda, y en menor medida en Gran Bretaña, la tradición de las Jack-o'-lanterns, farolillos fabricados con nabos que se colocaban para adornar la casa en la vigilia de todos los santos, o como ya hemos dicho, en Halloween. La hortaliza con una cara grabada simbolizaba al protagonista del cuento, Jack of the Lantern, Jack el del farolillo, quien con su astucia había mantenido lejos de él al mismísimo diablo. Esta tradición fue llevada a Estados Unidos por los emigrantes irlandeses, que desde el siglo XIX se instalaron en Estados Unidos en grandes números. Allí se mezcló con una costumbre local. Los niños vaciaban las calabazas y abrían agujeros a la altura de los ojos para usarlas como máscaras por la leyenda de Sleepy Hollow, un cuento gótico sobre el fantasma de un soldado de la Guerra de la Independencia que supuestamente cabalgaba por la noche en busca de su cabeza perdida, usando una calabaza en su lugar hasta que pueda encontrarla. Ambas costumbres se mezclaron, y así los nabos con los que se fabricaban las Jack-o'-lanterns fueron sustituidos por calabazas, una hortaliza nativa de Norteamérica y que ya tenía una gran presencia en la gastronomía del país. De este modo, al vaciarla, se aprovechaba el interior para preparar platos típicos a base de calabaza, y aunque también se siguieron utilizando nabos y hortalizas, finalmente fue esta la que perduró la tradición y que siglos después se ha convertido en el símbolo de Halloween. Así que, en resumen, Halloween tiene un origen muy rico y misterioso, arraigado a las festividades celtas y la influencia romana. Sus tradiciones icónicas como el truco o trato, los disfraces y las Jack-o'-lanterns han evolucionado con el tiempo para convertirse en una festividad global,